Estamos en 1985 y la República Argentina se prepara para unas nuevas elecciones de medio término, y estas son muy especiales porque son las primeras después de la dictadura. Las últimas elecciones legislativas fueron 20 años atrás, cuando gobernaba el país Arturo Illia, aunque en esos años el peronismo estaba todavía proscripto. Así que para encontrar una elección de medio término verdaderamente democrática hay que ir todavía más atrás, hasta el segundo mandato de Juan Domingo Perón. Pero volvamos al 85. La UCR se encolumna detrás de la figura de Alfonsín, que todavía mantiene viva la esperanza que despertó con su victoria 2 años atrás. Enfrente está el Partido Justicialista, que atraviesa una interna entre la vieja guardia y los llamados renovadores. Pero más allá de lo que haga el peronismo, el resultado de las elecciones va a depender de cómo el gobierno resuelva los 2 grandes desafíos que tiene este año. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Con el plan austral va a intentar controlar la inflación y con el juicio a las juntas sentar las bases de nuestra democracia. Comienzo la segunda sesión de este juicio oral y público contra los 9 excomandantes, miembros de las 3 primeras juntas durante el gobierno de facto. El final de la dictadura genera un clima de esperanza, de fiesta popular, pero al mismo tiempo presenta grandes dificultades. En 1983, Alfonsín tiene que consolidar un gobierno democrático en un contexto donde las Fuerzas Armadas todavía tienen mucho poder y en una región donde los demás países siguen estando gobernados por militares. Ni bien asume, el presidente crea la CONADEP, que es la comisión que va a investigar los crímenes de la dictadura y a redactar el informe del Nunca Más. Miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. El otro frente que tiene que atacar es la muy delicada situación económica. La deuda externa es de 45.000 millones de dólares, el aparato productivo está destruido y la inflación sin control. El primer ministro de Economía de Alfonsín es Bernardo Grinspoon, tiene un perfil heterodoxo y busca mejorar los salarios, reactivar el mercado interno, pone un tipo de cambio alto, retenciones al sector agropecuario, incentivos a la industria y aranceles a las importaciones. También lanza el Plan Alimentario Nacional, más conocido como las cajas PAN, que le acercan alimentos básicos a personas de escasos recursos. Así, el Programa Alimentario Nacional no solo ayuda a comer, también ayuda a que cada familia pueda comprar 28 kilos de frutas y verduras por casi 1.000 pesos. Otra de las primeras medidas de Alfonsín es mandar al Congreso la Ley Mucci, una ley de reforma sindical que presentan como un intento de democratización de los sindicatos. Y entonces estamos poniendo las cosas en caja y en orden, no con el propósito de hacer un sindicalismo radical, sino con el propósito de hacer un sindicalismo al servicio de todos los sectores. Pero para los sindicatos es un intento del gobierno para recortar su poder y disminuir la representación peronista entre los trabajadores. La UCR no logra aprobar el proyecto de ley y el sindicalismo se convierte en su principal opositor. Saúl Ubaldini fue el líder de la resistencia de los trabajadores durante la dictadura y ahora es el secretario general de la CGT Brasil, que es la rama más combativa. Antes de que se cumpla el primer año del mandato de Alfonsín, lanza el primer paro nacional, el primero de los 13 que le va a hacer a lo largo de todo su gobierno. La situación económica está presente en las noticias y también en las letras de las canciones de la época. Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. En los años de la primavera democrática, el rock argentino vive un momento de explosión total. Los Abuelos de la Nada lanzan su disco en vivo en el Ópera y Virus presenta Locura. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sale el primer disco de Sumo y también el de Los Redondos. Qué añazo, hermano. Fito presenta Giros, llena el Luna Park y confirma que con apenas 22 años llegó para quedarse. Y con Nada Personal, Soda Stereo cruza las fronteras y llena estadios en todo el continente. Además de estos grandes discos, en 1985 hay otras 2 muy buenas noticias para nuestra música. En el barrio de Constitución se inaugura el mítico Cemento. Basta de lugares oscuros, con luces agresivas a la vista. La cosa es explayarse en el espacio y encontrarse, hacerse amigos. Y sale al aire por primera vez la Rock and Pop, la FM que va a cambiar la forma de hacer radio en la Argentina.
Arranca la campaña y la UCR centra su comunicación en la figura de Alfonsín. Votarlo a él es apoyar el rumbo elegido en el 83, fortalecer al gobierno y defenderlo de los intentos de desestabilización. Enfrente está el PJ, que formalmente todavía está presidido por María Estela Martínez de Perón. Recordemos que Isabel fue detenida en la madrugada del 24 de marzo del 76, estuvo bajo custodia militar durante 5 años, hasta que en el 81 se exilió en España, donde vive hasta el día de hoy. Desde el retorno de la democracia, la expresidenta está formalmente al mando del PJ, aunque no lo hace de manera efectiva, hasta que en febrero de este año decide renunciar. Surge entonces la pregunta, o más bien el deseo de muchos, ¿será este el fin del peronismo? En lugar de Isabel, asume el vice del partido, el catamarqueño Vicente Leónidas Saadi, que es más cercano a la línea ortodoxa. Entre los ortodoxos se destacan Herminio Iglesias, que para muchos es el máximo responsable de la derrota del 83 por haber quemado el famoso cajón de la UCR, y Jorge Triaca, un sindicalista que viaja con su familia a esquiar a Bariloche, tiene camionetas importadas y lleva a sus hijos a estudiar a un colegio muy exclusivo. Del otro lado están los renovadores, que quieren modernizar el discurso tradicional del partido y que los dirigentes de las provincias tengan más presencia. Al frente de este grupo están Carlos Grosso, Antonio Cafiero y Carlos Menem. Como el acuerdo entre ambos sectores es imposible, terminan yendo por separado en la provincia de Buenos Aires. Herminio y Triaca encabezan la lista que se queda con el sello del partido. Y Cafiero arma el Frente Renovador, va él primero en la lista y lo siguen el líder de Esmata, José Rodríguez, y el titular del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Aullero. El radicalismo que gobierna la provincia lleva como primer candidato a Leopoldo Moro, aunque la campaña se la pone al hombro el presidente. En Córdoba, el PJ va unificado, ortodoxos y renovadores logran una lista de unidad. El viejo dirigente Raúl Berkovich Rodríguez comparte lista con el joven José Manuel de la Sota, aunque los favoritos son los candidatos radicales que gobiernan la provincia desde 1983. En Capital Federal, la boleta del peronismo está encabezada por el renovador Carlos Grosso, seguido por Roberto Digón, el sindicalista tabacalero y futuro dirigente de Boca. Tercero va Miguel Ángel Toma, un futuro protagonista de los años 90. La UCR presenta como primer candidato a Marcelo Stubrin, uno de los fundadores de la coordinadora. ¿Qué es la coordinadora? Bueno, es la forma en la que se llama a la Junta Coordinadora Nacional, un sector de la juventud radical que impulsa también una renovación dentro del partido. Por la derecha, María Julia Alzogaray va primera en la boleta de la UCD, el partido que fue fundado por su padre, lleva como primer suplente a un futuro dirigente macrista y también presidente de la Nación por unas horas, Federico Pinedo. Después del trabajo de la CONADEP, el siguiente paso de Alfonsín en materia de derechos humanos es el enjuiciamiento a las cúpulas militares. El comienzo del juicio genera obviamente malestar en algunos sectores y el presidente denuncia intentos de desestabilización. Por eso convoca una marcha en Plaza de Mayo para demostrar el apoyo popular que tiene su iniciativa. Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país. Pero afirmo sin dudar que jamás se habría atentado tanto contra la nación argentina como en esta hora si el orden institucional fuera quebrantado. La marcha es en defensa de la democracia y lo acompañan militantes del radicalismo, pero también organismos de derechos humanos, sindicatos, opositores y muchos ciudadanos de a pie. En ese contexto, el presidente sorprende con una declaración sobre el estado de la economía. En este estado devastado, frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. El programa económico de Greenspan no encuentra soluciones a la herencia de la dictadura. El dólar se dispara y sube la inflación, caen las reservas y aumenta el déficit fiscal. Por la necesidad de refinanciar la deuda, el gobierno firma un nuevo acuerdo con el FMI que, como siempre, a cambio pide un fuerte ajuste. La tensión entre el ministro y el fondo crece y el presidente decide pedirle la renuncia. Su reemplazante en el quinto piso del Ministerio de Economía es Juan Vital Zorrubil. El nuevo ministro presenta el Plan Austral, un programa de estabilización que establece una nueva moneda y además un congelamiento de salarios, reducción del gasto público, aumento de tarifas y paralización de la obra pública.
Al principio, la opinión pública acompaña y la inflación cae del 30 en junio al 2 en agosto. Incluso se da una pequeña reactivación del consumo y algunos creen que el milagro argentino es posible. Mientras el Plan Austral logra sus objetivos, avanza el juicio a la Junta. Declaran más de 800 personas y la sociedad argentina puede conocer de primera mano los testimonios sobre secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. El juicio tiene un impacto enorme y logra que el debate sobre los crímenes de la dictadura trascienda el Palacio de Tribunales. Pues vea, yo no acepto la tesis de la guerra, porque si no, hablaríamos también de la guerra contra los delincuentes comunes. Pero aún aceptando que esto fue una guerra, entonces se debieron haber observado las convenciones de Ginebra suscritas por nuestro país que prevén el trato humanitario a los prisioneros, el respeto a la vida y a los bienes de la población civil, cosa que acá no se respeta. Después de 5 meses, en septiembre, llega el histórico alegato del fiscal Julio César Estracera. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Y a fin de año los jueces dictan la sentencia que condena a 5 de los 9 militares acusados. Es la primera vez en la historia que un país juzga y condena en un tribunal civil a los máximos responsables de una dictadura. La apertura democrática también se vive en la educación. En este 1985 se reincorporan a las universidades nacionales muchos docentes que habían sido echados o tuvieron que exiliarse durante la dictadura. Este año también nace el CBC en la UBA y se pone en marcha el Plan Nacional de Alfabetización. Se ratifica en el Senado el Tratado de Paz y Amistad con Chile por el conflicto del Canal de Beagle. Y Brasil y Uruguay dejan atrás sus gobiernos militares y se suman a la nueva ola democrática en la región. El Congreso sanciona la ley de la patria potestad compartida que reconoce la igualdad de hombres y mujeres en la tutela de los hijos. Hasta entonces, o sea, hasta 1985, el poder de tomar decisiones era únicamente de los padres. Argentinos Juniors sale campeón de la Libertadores y a fin de año pierde la Intercontinental con la Juventus de Michel Platini. Se estrena Fútbol de Primera con la conducción desde el primer día de Enrique Macaya Márquez. Prócer. Pero la noticia futbolística del año es que el 30 de junio, con un gol del Tigre Gareca en el minuto 81, la selección le empata a Perú en el Monumental y se mete por la ventana en el Mundial de México. Burruchaga. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca! ¡Gol! ¡Gol! El equipo no tiene un buen juego, clasifica prácticamente de milagro y todos quieren echar a Bilardo. Nadie se podría imaginar lo que va a pasar dentro de un año en el Estadio Azteca. ...1985 es también un año de resonantes noticias policiales. En junio desaparece la doctora Jubileo, supuestamente por haber descubierto una red de tráfico de órganos en el hospital donde trabajaba. Ese mismo mes recibe su condena Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Usted siempre sostuvo su inocencia. Soy inocente, señor Helbur, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy un asesino. Y cae el clan Puccio, una familia de San Isidro que secuestraba personas de su entorno, las mantenía cautivas en su propia casa y las asesinaba después de cobrar el rescate. Se estrena La Historia Oficial, que cuenta la apropiación de una bebé en los años de la dictadura y consigue el primer premio Oscar para el cine argentino. Y también llega a los cines otro clásico, Esperando la carroza, la película que más frases le ha dado a nuestra cultura popular. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mirás? Ahí lo tenés al pelotudo. ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga. No es su... Mire, la que está ahí es una húngara que... ¿A dónde está mi amiga? No está, no sabemos dónde está. La que está ahí es... Bueno, mire, basta. ¿Pero dónde está? Tiene ganas de llorar un ratito, vaya y dése el gusto, señora. Así llegamos al 3 de noviembre de 1985, el día de las primeras elecciones de medio término después de la recuperación de la democracia. Y mientras millones de argentinos van a las urnas en todo el país, en Italia, Diego le hace este gol imposible a la Juventus.
La UCR gana a nivel nacional y mantiene la mayoría absoluta en diputados. El peronismo pierde su segunda elección consecutiva y queda 10 puntos abajo, atrás, muy lejos, el Partido Intransigente y la UCD. En la provincia de Buenos Aires, la división del PJ le permite al radicalismo quedarse con la victoria cómodamente. En la interna peronista, la lista de Cafiero supera claramente a la de Herminio Iglesias y marca un antes y un después en la historia del partido. En Capital, Marcelo Stubrin le gana a Carlos Grosso. En Río Negro entra en escena como diputado el radical Horacio Massachesi, que más adelante será gobernador y candidato a presidente. En Mendoza es electo el radical Raúl Baglini, que se hará muy famoso por su teorema, ese que dice que cuanto más cerca del poder está un político, más conservador se vuelve. Y en Córdoba gana el radicalismo y el gobernador Ángelos se consolida como gran candidato a la reelección. Para tomar dimensión del resultado, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Mendoza son radicales. Y el justicialismo solamente gana por muy poca diferencia en Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. La interna peronista se resuelve en favor de los renovadores y a las figuras de Grosso, Menem y Cafiero se le suman otros dirigentes como Chupete Manzano y el gallego de la Sota. La sociedad renueva la confianza en Alfonsín, el éxito inicial del Plan Austral y la aprobación popular del juicio a las juntas se refleja en los resultados. El presidente sale fortalecido de estas elecciones de medio término y quiere aprovechar al máximo este momento de prestigio y popularidad. Por eso, poco después, hace dos movidas de fuerte impacto. Crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que tiene como uno de sus objetivos la reforma de la Constitución, y propone la mudanza de la capital federal a Viedma. Tenemos que terminar con el centralismo y tenemos que desarrollar la Patagonia Argentina. Pero las dos iniciativas van a terminar en la nada, porque muy pronto la crisis económica y los levantamientos cara pintada van a empañar la primavera democrática. ¿Qué es lo primero en lo que pensás si te digo 1985? Muchas cosas, pero indudablemente la elección y la sentencia a las juntas militares, que fue en diciembre del 85. ¿En qué momento político se encontraba la Argentina en 1985? Fue un momento muy especial, todavía duraba la euforia de la recuperación democrática. En 1985 todavía estaba muy fuerte el gobierno de Alfonsín. Era un velero que venía con todas las velas desplegadas. En el 84 habíamos hecho el plebiscito por el Tratado de Paz y Amistad con Chile, un hecho inédito en la historia política de la Argentina. Nunca se había hecho un plebiscito en ningún periodo democrático anterior. ¿Y cómo salió el plebiscito? 80-20. Okay. Con una participación masiva de la sociedad. Ese era el concepto de democracia participativa. Venía desarrollándose todo lo que tenía que ver, que culmina en diciembre del 85 con la sentencia a las juntas militares, la política de juzgamiento, de violación de derechos humanos, la creación de la CONADEP, la puesta en marcha del Plan Alimentario Nacional, que fue sin lugar a dudas la mejor política social que tuvo la Argentina desde la recuperación democrática. En fin, era un momento, te reitero, de mucha fortaleza del gobierno. El Plan Austral. El Plan Austral había entrado en funcionamiento en junio del 85 y había bajado abruptamente la inflación a través de no solamente la impresión de una nueva moneda, sino de una política de desagio de deudas. Se había desendeudado la sociedad, excepto la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, que como ocurrió siempre con los gobiernos que no lo supieron o no la pudieron abordar, terminó siendo grave problema económico de la Argentina más adelante, en el 88-89. Pero fue un año extraordinariamente importante para el gobierno de Alfonsín y para el proceso democrático. Mencionaste el juicio a las juntas. ¿Qué importancia tenía, qué peso tenía para la sociedad civil en la vida diaria? No, tenía un peso decisivo, porque la recuperación democrática en la Argentina tuvo una particularidad que no se presentó en ningún otro país de América Latina. Yo casi te diría que ni del mundo. La transición democrática, es decir, el traspaso de una dictadura militar a un régimen democrático, no fue pactada. En el resto de todos los países de América Latina se pactó la transición democrática.
Por eso en ninguno hubo juicios como hubo en la Argentina. En la Argentina no fue pactada. ¿Y por qué no fue pactada? No fue pactada por 2 o 3 factores. En primer lugar, porque en la Argentina ya venía haciendo conciencia sobre la violación de los derechos humanos la labor, la tarea y la pelea de los organismos de derechos humanos. Y en segundo lugar, porque ganó el radicalismo, porque ganó Alfonsín, que se había comprometido en la campaña electoral a desconocer la ley de autoamnistía que habían dictado los militares. Esa fue una de las razones por las cuales Alfonsín le gana a Luder, que Luder había dicho que él iba a respetar esa ley de autoamnistía y Alfonsín dijo que no, lo que llevó a muchísimos peronistas a votarlo a Alfonsín. ¿Muchos peronistas votaron a Alfonsín en el 80? Muchísimos. Para que te des una idea, puesto en números, en términos matemáticos, el radicalismo venía siendo un partido desde hacía 15 años, 20 años, que cada vez que había procesos electorales rondaba el 25% de los votos. Partido importante, pero era una minoría, digamos, que no salía de ese marco. Alfonsín saca el 52%. Era evidente que no se trataba de votos del radicalismo. Hubo una gran afluencia de votos peronistas hacia Alfonsín, que recién los empieza a recuperar el peronismo en el 87 con la renovación. Algunos ni siquiera los recupera, se quedan en el gobierno de Alfonsín. Leopoldo, en el 85 encabezás la lista. Sí. ¿Cómo te ganaste ese lugar? ¿Cómo fue ese proceso de negociación? En realidad no fue un proceso de negociación traumático porque, te reitero, era el mejor momento del alfonsinismo. Fue en el marco de una mesa de acuerdo entre los sectores internos y además porque ese fenómeno del alfonsinismo, que era una especie de anomalía dentro del radicalismo, como lo fue Kirchner dentro del peronismo en su momento, le dio un lugar muy expectante a las generaciones jóvenes, digamos. Nosotros veníamos de una larga militancia, pero una militancia prácticamente en el anonimato de la clandestinidad, porque era una militancia en la que habíamos atravesado 6 o 7 años de la dictadura que inauguró Onganía, más 6 o 7 años de la dictadura que inauguró Videla. O sea, no teníamos exposición pública. Claro. Recién aparecemos, irrumpimos en el 83, lo que no significaba que no tuviéramos formación política, no tuviéramos una trayectoria, pero de otra naturaleza. No tenían ni conocimiento público. No había conocimiento público. Claro. Y a mí me tocó enfrentarme, por ejemplo, en esa elección con Cafiero, nada más y nada menos, con Antonio Cafiero, y con Oscar Allende, que eran una especie de... Pesos pesados también, ¿no? Era una especie de próceres de la política. Claro. Pero bueno, lo hicimos desde ese lugar, desde el lugar de un gobierno que venía obteniendo éxitos importantes, sobre todo desde el punto de vista de lo que fue el objetivo estratégico del gobierno de Alfonsín. Todos los gobiernos tienen algún objetivo estratégico principal. El de gobierno de Alfonsín era estabilizar la democracia. Y en ese sentido había tenido y tuvo éxito porque estabilizó la democracia. Repasando un poco los hechos más significativos del año, hay algo que nos llamó la atención, que es el presidente y los organismos de derechos humanos convocan a la Marcha por la Democracia, en la cual Alfonsín no solamente habla de la cuestión vinculada a los derechos humanos, sino también de una crisis económica por venir, y habla de la famosa economía de guerra. Exactamente. ¿Qué recordás de ese discurso? ¿Qué significaba que un presidente hable de una economía de guerra? Fue una gran movilización y yo te diría que fue el disgusto más grande que nosotros tuvimos con Alfonsín. Y cuando digo que tuvimos me refiero a esa militancia juvenil, a lo que se denominaba la Junta Coordinadora Nacional del Radicalismo, que era la organización política juvenil que venía desarrollándose desde las épocas de la primera dictadura de Onganía y que había sido, digamos, una de las vigas principales de sostenimiento de lo que se denominó el alfonsinismo. ¿Y por qué fue para un gran disgusto? Bueno, en primer lugar, porque nosotros habíamos convocado a la gente precisamente en defensa del sistema democrático, que estaba permanentemente acosado por los resabios de la corporación militar, que se sentía muy molesta por los juicios a la Junta y que nos hacía perradas de todo tipo, hasta poner bombas en los cines de la calle Lavalle, acción psicológica, etc. Y resulta que Alfonsín se descuelga con lo de la economía de guerra, que de alguna manera dividía aguas, porque nosotros habíamos convocado a todos los sectores en defensa de la democracia. Y la caracterización que hizo Alfonsín en ese momento de la economía de guerra no era compartida por otros sectores de la sociedad. Y bueno, ahí tuvimos, incluso se prolongó esa discusión después del acto, una reunión en la Quinta de Olivos,
que fue la primera vez que tuvimos una reunión que casi fue a los gritos con Alfonsín. ¿Por qué? ¿Qué gritaban? Y bueno, nosotros le planteábamos, en primer lugar, que se había desnaturalizado la convocatoria y que en vez de unir, había dividido. ¿Ustedes no sabían que él iba a decir eso? No, no sabíamos. Para nosotros fue una sorpresa. Bien, y me interesa esto. Entonces, se le plantan a Alfonsín. Sí, nos le plantamos a Alfonsín. Ya veníamos con algún tipo de diferencias respecto a lo que estaba iniciando el nuevo equipo económico que había reemplazado a Grispum. Sí. Y nosotros ahí nos lo plantamos y le decimos, bueno, no, acá no hay economía de guerra que signifique sacrificio para el pueblo. Acá hay que buscar una salida al tema de la deuda externa, bueno, y ahí fue donde giró la discusión. Me interesa algo que dijiste, Alfonsín representaba una anomalía dentro del radicalismo. ¿Cuáles eran las características del alfonsinismo que lo volvían anómalo dentro de la historia o la tradición radical? En primer lugar, desembarazó al radicalismo del antiperonismo. Cosa muy paradójica porque precisamente por desembarazarlo del antiperonismo le ganó al peronismo. No sé si está claro el juego de palabras. Tradición que después retomó el radicalismo en los últimos tiempos y lo ha llevado a la desaparición. Plegarse al frente antiperonista. Alfonsín lo desembarazó del antiperonismo al radicalismo. Motivo por el cual muchos peronistas se sintieron habilitados a votarlo. Exactamente, efectivamente. Y además le dio un contenido progresista, popular, que el radicalismo había tenido, pero en sus orígenes, o en el irigoyenismo. Y naturalmente actualizado a los tiempos que le tocó liderar a Alfonsín. Y en ese sentido fue una anomalía. Anomalía que se acentúa cuando él decide el camino que decide transitar en materia de juzgamiento de los derechos humanos. No es que todo el radicalismo estaba de acuerdo con esa política. Él se apoyaba mucho en lo que había venido de afuera del radicalismo a acompañarlo. Claro. Es decir, el alfonsinismo era, y en eso se pareció a la transversalidad kirchnerista, era el núcleo radical acompañado de distintos sectores progresistas que se suman. Peronistas, comunistas, gente que venía del progresismo de izquierda, etcétera. El Partido Comunista, buena parte de los cuadros del Partido Comunista acompañaron el fenómeno de Alfonsín. ¿Y quién era la voz más potente dentro del radicalismo que cuestionaba la política de derechos humanos? No había un dirigente que la cuestionara, pero había varios dirigentes que la cuestionaban o la miraban con recelo o con temor a lo que podía suceder. Porque además, te reitero, fue una política muy audaz para lo que eran los gobiernos democráticos que empezaban a renacer en esa década. Además de ser audaz, era una política riesgosa porque Argentina estaba aislada. Nosotros éramos una isla democrática. Teníamos del otro lado de la cordillera Pinochet, dictadura militar en Uruguay, dictadura militar en Brasil, la más antigua de aquella década, dictadura en Bolivia. Era una situación compleja, difícil. Por eso siempre se presentó en el mundo como un ejemplo, como algo que rompía los moldes. Por eso tenía fortaleza el proceso democrático, porque lo habíamos fundado en los principios de memoria, verdad y justicia. Los golpes militares han sido recurrentes en la Argentina en aquel entonces. Y aparecían gobiernos democráticos débiles, o porque estaba proscripto el peronismo y por lo tanto no tenían legitimidad, o porque no juzgaban a quienes habían llevado adelante los golpes, arrasando con los derechos y las libertades de los argentinos. La fortaleza del gobierno de Alfonsín, que le permitió gestar el pacto democrático, fue precisamente que cumplió su palabra y juzgó los delitos de lesa humanidad. También fueron candidatos, dijiste, próceres de la política argentina, como el doctor Oscar Allende y Antonio Cafiero. ¿Te cruzaste con ellos en la campaña? ¿Debatieron en alguna instancia? En la campaña y en el recinto de la Cámara de Diputados. Yo ya venía de ser diputado y ellos también. No, Allende no. Allende había sido candidato a presidente en el 83 y compitió con Alfonsín, pero no había entrado en la Cámara. Entró en esa elección que competimos. Sí, pero debatíamos en la campaña electoral y debatíamos en el recinto de la Cámara. Hay algo que no tengo claro. No había Congreso en dictadura, asumen todos en el 83, es decir, se elige la totalidad de los cargos. ¿Cómo se definía quiénes duraban 4, quiénes duraban 2? En la sesión preparatoria, en la primera sesión, se hacía un sorteo con un bolillero, o mejor dicho, con 2. Un bolillero con los nombres de los diputados por distrito y un bolillero con
2 o 4 años. Sacaban la bolilla y te tocaba 2 o 4. A los que le tocaban 2 se querían matar. A mí me tocó 2. Claro. Que fueron 6. Que fueron 6 porque fui a la reelección, digamos. Claro. Y ya en las reelecciones ya estaba normalizado en los periodos y ya no se hacía más sorteo. Dijiste, fue una decisión audaz y fue una decisión riesgosa la de Alfonsín. ¿Vos tuviste consecuencias por ese riesgo? ¿Todavía se vivía con preocupaciones a recibir algún tipo de amenazas o de agresión física por parte de la resaca del poder militar? Sí. Bueno, el propio Alfonsín fue objeto de un atentado. Todos dicen, y con cierto grado de razón, que el atentado contra Cristina fue el primer atentado, porque fue un atentado casi cara a cara, digamos, ¿no? Además transmitido por televisión. Uh-huh. Pero en el año 84, Alfonsín va a visitar la guarnición militar Córdoba y después que ingresa la caravana de autos que lo acompañaba, a los 10 minutos estalla una bomba que habían puesto en la alcantarilla de la entrada dentro del propio regimiento. Hubo planes de asesinato de Alfonsín. Bueno, además los levantamientos de los carapintadas, amenazas efectivamente, permanentemente. Mirá qué paradójico, ¿no? En una reunión que se hizo en el obispado de Luján, el obispo era Monseñor Oñanovich, un obispo muy reaccionario, muy de derecha, que incluso cuando se discutió la ley de divorcio, sacó la Virgen de Luján y la trajo a Plaza de Mayo para tratar de movilizar a la sociedad contra la ley de divorcio. Bueno, eso había ocurrido. El magnicidio estaba también en los planes de los grupos. Claro. Otra de las leyes que se debate por esos años es la ley Mucci que generó... La ley sindical. La ley sindical, que generó muchas rispideces, muchas tensiones con el sindicalismo. Hoy, con el diario del lunes y habiendo pasado tanto tiempo, ¿qué lectura haces de ese conflicto, de esa discusión? No hago una lectura diferente a la que en aquel momento nosotros tuvimos, porque hay una confusión sobre esa cuestión. Todos creen o conceptúan que la ley Mucci o la ley de democratización sindical apuntaba a destruir el sindicalismo. Y no era así. En realidad la ley no se refería al sindicalismo en términos de organizaciones laborales. No atacaba los convenios colectivos de trabajo, no atacaba el derecho de los sindicatos a organizarse por rama de producción, no atacaba el concepto de sindicato único, no atacaba la cuota sindical o la afiliación sindical. La ley se refería exclusivamente al funcionamiento interno de los gremios. Por eso se denominaba ley de democratización sindical. No es que pretendía, como se pretende ahora, arrasar con todos esos derechos o lisa y llanamente arrasar con la estructura sindical. Lo que se pretendía es que tuvieran un funcionamiento democrático hacia el interior. Padrones controlados, representación de minorías, que hasta el día de hoy en muchos sindicatos no hay. Entonces, fue una ley que sí nos enfrentó, pero no nos enfrentó de fondo a tal punto de que después un dirigente sindical importante de aquella época terminó siendo ministro de Trabajo de Alfonsín. ¿Quién era? Hugo Barrio Nuevo, que asume un mes antes del levantamiento Carapintada. ¿Y cómo era ocupar el Congreso, llegar al Congreso, entrar al Congreso que durante tantos años había estado, no vacío, pero ocupado por ¿cómo se llamaba? La Asamblea de Consejo Legislativo Militar. La CAL, era el Consejo de Asesoramiento Legislativo. Bueno, te producía un escalofrío porque entrabas a un lugar que no solamente había estado prácticamente clausurado, de hecho estaba casi clausurado, salvo algunas de las pocas dependencias que ocupaban estos representantes de las Fuerzas Armadas, sino que había sido saqueado. Nos encontramos, por ejemplo, con que cuadros muy valiosos de Quinquela Martino, de grandes pintores argentinos, hasta la propia copia de la Constitución Nacional original habían desaparecido. ¿Se las robaron? Sí. Se veía en las paredes el blanco de los cuadros que se habían llevado. ¿Los militares? Sí, efectivamente. ¿Se chorearon cuadros del Congreso? Sí. Saquearon el Congreso. Los pasillos vacíos, prácticamente no había personal que asistiera a los diputados porque habían echado a casi todo el personal. Yo tengo una anécdota que siempre me quedó muy fijada, ¿no? El primer día que entré al Congreso, iba caminando por uno de esos pasillos medio en semipenumbra, porque además estaba, desde el punto de vista de la logística, el Congreso estaba desarmado.
y viene caminando en sentido contrario a mí Juan Carlos Pugliese, que era un dirigente muy respetado del radicalismo, que fue el presidente de la Cámara de Diputados, que era respetado no solamente en el radicalismo, sino en todas las fuerzas políticas. Lo denominaban el maestro. Y viene caminando y se cruza conmigo, ¿no? Y me dice, hola, ¿qué tal, Leopoldo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Dice, te voy a dar un consejo. Claro, nosotros éramos nuevitos. Dice, cuando se inician las sesiones del Congreso, que todavía no se habían iniciado, dice, de entrada, pedí la palabra y hablá en algún tema. Dice, si no te largás a hablar el primer día o en la primera sesión, no hablas nunca más, se te va a venir encima el recinto y no vas a hablar nunca más. Y tenía razón, y fue así. ¿Y lo hiciste? Sí, y muchos diputados que yo conocía, o que conozco, que eran muy capaces y que tenían, digamos, muy buena formación, no lo hicieron, y es que enmudecieron para siempre, trabajaban muy bien en comisiones, pero era como que el recinto te inhibía, y si no rompías esa inhibición, te quedabas ahí. Claro. Mudo. Mudo. ¿Alfonsín definía las listas? No tanto como se supone. No. No te digo que le resultaba indiferente. Pero no te eligió Alfonsín. No me eligió Alfonsín. No. Tenía, sí, por supuesto, una opinión sobre las listas, etcétera, pero no era de sentarse a hacer listas. Ok, me quiero meter en la campaña. ¿Qué hitos de campaña recordás? ¿Cómo fue esa campaña? ¿Cómo fue recorrer la provincia? Bueno, yo venía de recorrerla 2 o 3 veces, porque nosotros incluso durante los periodos de dictadura militar recorríamos, hacíamos reuniones, por supuesto que limitadas, cerradas, etcétera. Pero teníamos un conocimiento importante de lo territorial, digamos, ¿no? Fue una campaña en la que siguió un estado de ebullición muy fuerte como la del 83. Es más, si vos mirás la elección del 85, el radicalismo gana la elección mejor que la del 83. No en términos de el volumen cuantitativo de votos, pero sí territorialmente. Para que te des una idea, Pedro, en el 85 el radicalismo gana todas las provincias argentinas, menos La Rioja y Formosa. La Rioja por la presencia de Menem, que se había pegado al gobierno de Alfonsín en los primeros tiempos del alfonsinismo, y bueno, Formosa porque tenía una estructura del peronismo imbatible. Pero salvo esas 2 provincias, el radicalismo ganó todas. Es más, ganamos en La Matanza por primera vez. Fue la primera y única vez que el radicalismo ganó La Matanza al peronismo, o que el peronismo perdió La Matanza. Claro. O sea, ¿podemos decir que el 85 fue la mejor elección histórica del radicalismo? Sin lugar a dudas. Desde el punto de vista territorial, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que era una elección de medio término y no se notó en términos de poder, porque no se elegía el intendente. Si se hubiera elegido el intendente en La Matanza, hubiera sido radical. Y si se hubieran elegido los gobernadores, todos los gobernadores menos Menem, y no me acuerdo en aquella época quién era el gobernador de Formosa, hubieran sido radicales. Claro. Fue una elección con mucho entusiasmo, mucha militancia juvenil. Bueno, ayudó en la aparición de la renovación peronista. Porque dividió las listas. No solamente porque dividió las listas, que no te voy a decir que nos vino mal, claro, sino porque también le dio una impronta diferente a la campaña electoral. A ver, paradójica, y claro, porque, digamos, paradójicamente, yo siempre digo, cuando aparece la renovación peronista, Cafiero, De la Sota, Grosso, lo que fue la renovación, a nosotros nos vino muy bien porque tuvimos enfrente una oposición que confluyó al pacto democrático. Ahora, nos vino muy mal porque apareció una oposición que tuvo capacidad competitiva y nos ganó las elecciones del 87. Claro. Pero nos vino muy bien desde el punto de vista de la consolidación del proceso democrático, porque actuábamos en espejo y generamos ese pacto democrático, que no está escrito en ningún lado. Vos viste que se habla del pacto democrático, no existe un documento. Es tácito. ¿Y qué era lo tácito? Lo tácito era que nos comprometíamos, después de las sangrientas experiencias que habíamos vivido los argentinos, a que no nos íbamos a proscribir nunca más, a que no nos íbamos a encarcelar entre nosotros nunca más, o a que no íbamos a matarnos nunca más. El pacto democrático se empieza a romper con Cristina, que es cuando empieza la persecución contra Cristina, porque todas estas premisas desaparecen. La proscriben, la intentan matar y la encarcelaron.
Pero ese pacto democrático se fundó en la aparición también de la renovación peronista. ¿La campaña estaba totalmente concentrada en la figura de Alfonsín o vos y otros protagonistas también tenían un peso importante? No, estaba muy concentrada en la figura de Alfonsín. Me acuerdo que una de las consignas de campaña era no le ate las manos a Alfonsín, por ejemplo. Pero sí teníamos protagonismo. Teníamos, hago plural porque hicimos una campaña entre Capital Federal y Provincia de Buenos Aires muy articulada, muy coordinada. El candidato en Provincia de Buenos Aires era Marcelo Stubring, que encabezaba la lista de Capital. Claro. Y yo encabezaba la lista. Tanto es así que tanto el acto de apertura de campaña que hicimos en el Luna Park, como el acto cierre de campaña que lo hicimos en la cancha de Boca, en la vieja Bombonera, lo hicimos de manera conjunta. Y en general llevábamos las consignas, etcétera, de manera conjunta. ¿Y quién cerró ese acto? Ese acto, bueno, lo cerró Marcelo, lo cerré yo, habló un dirigente sindical nuestro, pues nosotros en aquella época teníamos una expresión sindical muy importante, de apellido Bello, que era el secretario adjunto de Nesmata, de la fábrica Mercedes-Benz, y habló el presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Casella. ¿Y recordás algo de ese discurso? Recuerdo, sí. Recuerdo que en un momento dado del discurso yo dije que la historia argentina había dado un vuelco y que en los ranchos de la Argentina y en los barrios pobres de la Argentina ya no solamente estaba la foto de Evita con una vela, sino que la gente le había agregado la foto de Alfonsín. ¿Y cuándo se empieza a resquebrajar la imagen de Alfonsín frente a esos sectores de la sociedad? Y cuando empieza a declinar el Plan Austral y a partir de los episodios de Semana Santa, cuando dan vuelta las campañas que llevaban adelante los sectores de la derecha en la Argentina en términos psicológicos, lo que había sido un triunfo del pueblo argentino, que era frenar por primera vez un golpe de Estado con la gente en la calle, porque la gente salió a la calle a defender la democracia como nunca había ocurrido antes en la historia argentina, ni siquiera con el propio Perón, aunque en alguna medida también había salido la gente el 16 de junio del 55 con el bombardeo. Pero en esa masividad en la que se vuelca la sociedad a defender, a rodear los cuarteles. La gente salió y rodeó los cuarteles. No había ocurrido nunca. Bueno, eso lo dan vuelta y presentan las cosas como una claudicación de Alfonsín. Cuando él habla de los héroes de Malvinas. Se trata de un conjunto de hombres. Un conjunto de hombres. Algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada. O aquella famosa frase cuando él dice Felices Pascuas. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Él no dice solo Felices Pascuas, él dice Felices Pascuas. Hay paz en la Argentina, no se ha derramado sangre, pero bueno. Quedó Felices Pascuas. Quedó Felices Pascuas. Quedó Felices Pascuas. Y después entra, describe la política económica, sin lugar a dudas. ¿Qué rol jugaba el gobernador Armendáriz? Era un buen gobernador, un buen administrador. No era una figura política, digamos, en el sentido de liderazgo político. Fue un gobernador honrado, honesto, que administró bien, pero no tenía un peso decisivo en términos de liderazgo político. ¿Y qué peso tenían dentro del radicalismo la Franja Morada y la Coordinadora? Un peso muy importante, porque lo venían teniendo de antes. Es decir, Alfonsín es producto de la confluencia de la Coordinadora, que había nacido en el 68, en 1968, en plena dictadura militar de Onganía, y que había roto los primeros moldes tradicionales del radicalismo, porque fue la que se vinculó, digamos, a los grupos del peronismo, de la resistencia peronista. Es cuando se levanta por primera vez la consigna de elecciones libres sin proscripciones. Ya no era una consigna solo del peronismo, sino de todo el sistema político, con la que se llega a la elección del 72. La Coordinadora además había desarrollado una política hacia afuera del radicalismo. El radicalismo era una buena máquina electoral, pero no era una expresión política de peso entre los trabajadores, en el movimiento estudiantil, etc. Ese trabajo que habíamos hecho en los frentes y que nos permitió el desarrollo de estructuras estudiantiles, sindicales, barriales, se vuelca hacia el radicalismo y confluye con una generación, que era la de Alfonsín,
que ya no eran jóvenes, era una generación intermedia, y esa articulación entre esa generación y la Junta Coordinadora es lo que genera el alfonsinismo. ¿Y qué dirigentes emergieron de la franja o de la coordinadora en aquellos años que podamos conocer hoy? Y bueno, que conozcas hoy ya no tanto, porque hoy ya somos bastante mayorcitos, pero bueno, Marcelo Stubrin era uno de ellos, Cotino Siglia, el Chaqui Cáceres en Santa Fe, Federico Storani, bueno, qué sé yo, no quiero ser injusto, pero infinidad de dirigentes. Leopoldo, el bipartidismo era muy fuerte por esos años, pero te quiero preguntar por los partidos fuera de esa polarización. En ese año, en 1985, la UCD llena el estadio de River. ¿Qué recordás de ese liberalismo? ¿Tenías algún vínculo con ellos? ¿Alfonsín tenía algún vínculo con ellos? ¿Cómo era el diálogo político con ese sector? Yo recién te decía, o hablábamos de la característica de que Alfonsín había despojado el radicalismo del antiperonismo y que paradójicamente eso le había permitido ganar la elección al peronismo. La UCD era lo que teníamos a la derecha, a nuestra derecha, y seguía siendo la expresión del antiperonismo. Y era el sector que más combatía nuestras políticas, sobre todo en materia del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, etc. Ahora, lo hacía desde un liberalismo puro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Liberalismo político. Adquirió importancia y significado, cosa que tampoco nos preocupaba demasiado porque el proceso democrático necesitaba que la derecha también se encauzara en el régimen democrático, que en vez de ser golpista, participara en el proceso democrático. Lo que no significa que nosotros alentábamos que se desarrollara como expresión, pero lo veíamos como parte del pluralismo político que necesitábamos para consolidar el sistema democrático, porque antiguamente esa derecha iba a golpear la puerta de los cuarteles. Mejor que tuvieran representación a que no la tuvieran. Absolutamente, que tuvieran representación y que participaran en el debate político. Y el debate era importante. Alzogaray, que era un personaje que había participado de gobiernos militares, había sido ministro de Frondizi en el peor momento de la entrega frondicista, etc. De todas maneras hay que reconocerle que tenía nivel intelectual. No es comparable con los liberales de hoy o los neoliberales de hoy, que son mamarrachos y fantoches. Era un tipo que tenía un nivel intelectual importante y enriquecía el debate político en el Congreso. El Congreso tenía un gran prestigio en esos años. Pero ¿cuál era el prestigio del Congreso? No solamente el hecho de que la gente había abrazado la democracia con entusiasmo, sino que el Congreso tenía un gran nivel. Los debates se televisaban, la ley de divorcio, debate de la deuda externa que duró 2 o 3 días, Cafiero, Baglini por el radicalismo, Alzogaray, le daban jerarquía a la política. Y eso para nosotros era muy importante, porque la base del sistema democrático es precisamente el protagonismo que tiene la política. A menor protagonismo, más debilidad de la democracia. Leopoldo, nosotros tenemos un capítulo por cada elección de medio término. De la década del 80 tenemos 2. Obviamente la figura estelar de la década del 80 es Alfonsín. Te quiero preguntar por quién va a ser la figura estelar de la década del 90. ¿Qué lugar tuvo Carlos Menem durante el alfonsinismo? Menem era un intuitivo por naturaleza. Cuando gana Alfonsín, instintivamente la dirigencia peronista de aquel entonces se pone de la vereda de enfrente en una actitud de confrontación muy fuerte. Para que te des una idea, Pedro, nosotros en la campaña electoral decíamos, como consigna, entre tantas decíamos, somos la paz, somos la vida. El peronismo decía, somos la rabia. Eso era no entender lo que había pasado en la Argentina y lo que había sucedido en los años anteriores en la Argentina. Menem hizo todo lo contrario. Menem, apenas se restaura el proceso democrático, se abraza a Alfonsín. Cuando te digo se abraza literalmente. Como gobernador de La Rioja. Él era gobernador en La Rioja. ¿Era el más alfonsinista de los gobernadores peronistas? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tanto es así que en el 84, en noviembre del 84, cuando se hace este plebiscito a favor o en contra de la paz con Chile, él se pone a favor, es uno de los pocos dirigentes peronistas que se pone a favor y hace campaña a favor del Tratado de Paz y Amistad con Chile. Y la hace con Alfonsín. O cuando lanzamos el PAN, el Plan Alimentario Nacional, vos sabés que yo siempre digo
que del gobierno, de los primeros días del gobierno de Alfonsín, lo que se recuerda es el decreto en el que él ordena el procesamiento de las juntas militares. Decreto que emite a los 3 o 4 días de asumir. Pero el 20 de diciembre, 10 días después de asumir, pone en marcha por decreto el Plan Alimentario Nacional, que le dio de comer a 2 millones de personas durante todo el periodo del alfonsinismo, porque había una pobreza extendida descomunal. El industricidio de la dictadura militar había generado una pobreza descomunal. Existían las villas de emergencia, pero la dictadura militar hizo aparecer los asentamientos, que eran aún estructuras más pobres que las villas de emergencia. Entonces había que darle de comer sobre todo a los chicos. ¿Qué hace Menem? Se viene al lanzamiento del Plan Alimentario Nacional, que se hizo en Quilmes, en un acto multitudinario con Monseñor de Nevares, etc. Es decir, él tenía una gran intuición. Y me acuerdo que en ese acto de Quilmes, cuando entra Menem, que ya era un personaje popular, tapa de la revista Gente, etcétera, etcétera, mucha gente del acto que era peronista le decía: disculpame, hermanito, pero esta vez lo voté a Alfonsín. Y Menem les contestaba, te digo porque yo iba al lado de él, quédate tranquilo, en la próxima me vas a votar a mí de presidente. Te estoy hablando del 84 y él fue candidato en el 89. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Cumplió. Cumplió. Con eso cumplió. Hablabas de la revista Gente. Bueno, obviamente no había internet ni celulares. No sé qué lugar ocupaba la televisión en la campaña, qué lugar ocupaba la radio, qué lugar ocupaba el diario, qué lugar ocupaba la territorialidad. ¿Cómo se hacía campaña en 1985? La radio había ocupado un lugar muy importante en el peronismo. Perón es el que descubre, entre comillas, el valor que tenía la radio como herramienta de acción política. Es Perón. Por eso los mensajes de Perón por radio o de Evita tenían una enorme masividad. En la campaña de Alfonsín, la masividad o la herramienta principal fue la televisión. La televisión tradicional, porque ni siquiera existía la televisión por suscripción o la televisión de cable. Eran 6 canales, 5 canales. Sí, 4 o 5 canales, que eran todos estatales, menos uno, que era Canal 9, que lo había recuperado Romay, que era el dueño, a través de un fallo de la Corte, etc. Pero salvo Canal 9, el resto eran canales estatales, administrados por el Estado. La televisión tenía un lugar preponderante en las campañas electorales. Y el que mejor aprovechó eso en el 83 fue Alfonsín. ¿Porque era bueno en la tele? Primero porque él daba muy bien en televisión, etc. Y segundo porque tenía un asesor que era una de las agencias de publicidad más importantes de la época, que era un genio que se llamaba David Rato. ¿Y te asesoró a vos en el 85? No tanto, me ayudó un poco Rato. El que más me ayudó en televisión fue Romay. ¿A Romay te ayudó? Sí. ¿Qué te decía? Y no, me decía, bueno, qué sé yo, haz tal cosa, movete de tal manera, etcétera. Porque Romay era radical. Es más, la transmisión a todo el país del acto cierre de campaña nuestro lo hizo Canal 9, que tenía repetidoras. Leopoldo, decís, el radicalismo arrasa, gana en todas las provincias salvo 2. ¿Cómo leyeron ese triunfo? Bueno, como un fuerte respaldo al gobierno. De todas maneras, eso no despejó nuestra preocupación por los problemas que teníamos que afrontar y que efectivamente después afrontamos, las sublevaciones militares. Cada intento de sublevación militar movía la estructura institucional, era un problema. Sabíamos que teníamos que afrontar todavía, como de hecho ocurrió, una crisis económica muy profunda por la dependencia de la Argentina en materia de deuda externa. En la primera etapa, Alfonsín se pliega a lo que planteaban Grispun y el equipo más tradicional del radicalismo, que era muy nacionalista. Porque el radicalismo tenía en aquella época, Pedro, una característica que era la siguiente. Era antiperonista, pero era nacional. El gobierno de Arturo Illia, por ejemplo, fue un gobierno muy nacionalista. Anuló los contratos petroleros de las 7 hermanas más importantes, Shell, etcétera, etcétera. Hizo la ley de medicamentos. Bueno, fue un gobierno profundamente nacionalista. Es más, Illia echó un embajador de Estados Unidos de su despacho. Lo echó. En un gobierno como el de Illia, este señor Peter Lamela no pisaría ni el puerto de Buenos Aires. Ese equipo económico fue el primer equipo que tuvo Alfonsín y se enfrentó muy duramente con el Fondo Monetario Internacional. Hay una anécdota que es famosa. En el Ministerio de Economía viene la delegación del Fondo Monetario Internacional a discutir con el ministro que era Grispun. Grispun era un economista de Avellaneda.
bueno, como toda misión del fondo, le pretende imponer condiciones, tal cosa, tal otra, tal otra. Grispun se levantó del escritorio, se dio vuelta, se bajó los pantalones y dijo, ¿qué quieren? ¿También dar que yo les dé esto? Y lo sacó volando del despacho. Perdón, Leopoldo. Le mostró el culo. Le mostró el culo. Okay. Pobre Grispun no duró mucho tiempo más en el ministerio. Con esto que te quiero decir. El grave problema de aquel gobierno fue, como casi todos los gobiernos, el tema del endeudamiento externo, deuda, claro. la deuda externa. Se quiso hacer un club de deudores de América Latina, pero claro, cada vez que Grispun levantaba el teléfono y hablaba con el ministro de Economía de Pinochet, o el ministro de Economía de Brasil, etcétera, los tipos lo escuchaban, cortaban, levantaban el otro, llamaban a Washington y decían, mira, acá hay un loco que quiere joder al fondo haciendo un club de deudores, que llegó incluso a tener cierto grado de formalidad en lo que se llamó el Consenso de Cartagena. Te voy a hacer las últimas dos, Leopoldo. La primera es, ¿qué pensás que te diría aquel Leopoldo Moró de 40 años si le contaras que te fuiste de la Unión Cívica Radical y que ahora integrás una coalición de la cual también forma parte el PJ? Yo creo que estaría contento porque yo siempre dije que yo me fui del radicalismo para seguir siendo radical y alfonsinista y irigoyenista. Si me hubiera quedado hubiera perdido esa identidad. Así que yo creo que estaría satisfecho ese Leopoldo Moró. Y también estaría satisfecho, y esto no lo digo como un autoelogio, por el intento de sostener la coherencia. Digo el intento porque tampoco uno puede creer que siempre ha sido coherente. Digo, pero he intentado ser coherente. Ahora la invierto. ¿Qué le diría este Leopoldo Moró al de 1985? Que bueno, que no me equivoqué en la elección que hice en su momento. No me refiero a la elección como competencia electoral, sino a la elección política que hice en ese momento. ¿Por qué? Porque formé parte de la generación que cerró la brecha entre el radicalismo y el peronismo. Que se cierra, empieza a cerrarse en la hora del pueblo, en la multipartidaria, en el pacto democrático, y que termina de cerrar definitivamente el gobierno de Néstor y Cristina cuando llaman a la transversalidad, porque también ellos son una anomalía dentro del peronismo y hacen una convocatoria que trasciende al peronismo. Y por eso yo pude confluir con otros compañeros de militancia dentro del concepto. Ellos habían levantado el concepto de patria para todos y nosotros le sumábamos el concepto de democracia para siempre. Porque el grave problema que había entre el radicalismo y el peronismo, históricamente, ¿cuál había sido? El peronismo privilegiaba la justicia social por sobre la libertad y el radicalismo privilegiaba la libertad por sobre la justicia social. Y eso significó una división, una grieta, como se dice ahora, que durante muchos años aprovechó la derecha y los grupos oligárquicos para meterse en esa endija y desde ahí pivotear en favor de los intereses de los sectores más poderosos y de los grupos de poder. Eso empieza a cerrarse, no se cierra de la noche a la mañana. Se cierra en el discurso de Balbín despidiendo los restos de Perón, en la lucha compartida contra la dictadura militar. A ver, cuando yo iba preso y había presos peronistas, presos comunistas. Todo eso va creando una base de acción política que concluye en el pacto democrático. Leopoldo, la última se la vamos a hacer a todos los invitados. Si pudieras redactar la Constitución Nacional a tu gusto, sin tener que consensuarla con nadie, ¿mantendrías las elecciones legislativas así como están, cada 2 años en medio de las presidenciales? Sí. Sí, porque creo que es un elemento de control. A ver, en esto opino distinto a Cristina, que ella está a favor de las elecciones cada 4 años. Yo creo que cada 2 años es importante porque de alguna manera obliga a los gobiernos a tomar en cuenta la opinión popular, hace más participativa los procesos democráticos. Ahora, si a mí me tocara redactar una nueva Constitución, no solamente cambiaría los artículos operativos de la Constitución, sino también la parte dogmática, porque muchas veces en las reformas constitucionales ha ocurrido, se cambian los artículos operativos, pero después las Cortes Supremas, que actúan en definitiva como el último intérprete de la Constitución, te usan la parte dogmática para neutralizar los cambios que hiciste en lo operativo. Leopoldo, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con vos sobre las elecciones de 1985. Gracias.